siglo. El principio de toda reforma comprendida, la de Lutero, renacimiento, reforma, dos palabras a las cuales la historia dará un sentido determinado en cuanto a los contextos socioculturales, pero que pueden, sin embargo, manteniendo la analogía, determinar las diagonales de la empresa de Tomás de Aquino en pleno medioevo, permiten medir humanamente, apreciar cristianamente una teología que ha sabido mantener en la unidad de la fe y en la de la razón, dos componentes tan dispares en los vértices de la historia. Línea de tiempo: 1200. Carta de reconocimiento de las escuelas de París concedida por Felipe Augusto. 1204. Toma de Constantinopla. 1205-1215. Fundación de los frailes predicadores. 1209. Formación de la primera comunidad franciscana. 1210. Prohibición de enseñar a Aristóteles. 1212. Victoria de las Navas contra los moros de España. 1214. La batalla de Bouvines señala una derrota para el Sacro Imperio. 1215. Cuarto Concilio Luteranense en Inglaterra. Se otorga la Carta Magna. De este año datan los primeros reglamentos de la Universidad de París. 1217. Llegada de los dos frailes predicadores a París. 1223. Fundación de la Orden de los Mercedarios para el rescate de los prisioneros en manos de los musulmanes.
1248-1252. Tomás es estudiante en Colonia. 1248-1254. Cruzada del rey Luis IX. 1248-1255. El franciscano Buenaventura enseña en París. 1250. Muerte de Federico II. Fundación de escuelas de árabe por parte de los dominicanos. 1250-1270. Difusión progresiva del estudio de Averroes en las universidades. 1252. Emisión del florín de oro en Florencia. Tomás llega a París. 1254. Vicent de Beaune, dominicano que vive en París, escribe Speculum Naturales et Historia Le. 1254-1256. Tomás redacta el Commentarium Super Sententiae. 1254-1280. En este periodo se ubica la obra del trovador Rutebeuf. 1256. Nacimiento de Dante Alighieri. 1257. Robert de Sorbonne funda un colegio en la Universidad de París. 1258-1260. Tomás redacta la Summa contra Gentiles. 1259-1268. Tomás enseña en Italia, en Orvieto, Roma, Viterbo. 1260. En este año se realiza la puerta de la Virgen en Notre Dame de París. Nicola Pisano esculpe el púlpito de Pisa. 1261-1264. Urbano IV es papa. 1263. Se revoca la condena a Aristóteles y
conocimiento más preciso. No es solamente la obra de los políticos o de quien domina el mundo, abraza el conjunto de los fenómenos de la civilización, incluso aquellos más recónditos y menos aparentes, y la coherencia de tales fenómenos es justamente la prueba de una humanidad en marcha, en un momento decisivo de la historia. Economía y bellas artes, ciencia y mística, matemáticas y medicina, poesía y metafísica, no menos que la teología en todo sentido de la palabra, componen un frente único del avance humano, tanto más significativo y eficaz cuanto su contenido implica una especificidad múltiple, una especie de mosaico de Ravenna, que es, por cierto, algo más que un hábil encastre. Tomemos, por lo tanto, de ver en Tomás de Aquino a un protagonista de la historia, de la profana y de la religiosa, en el medioevo
conciencia de que la fe no había tocado más que una parte de la humanidad y que el cosmos estaba allí con sus inmensos recursos profanos. Landolfo de Aquino, por su parte, permanecía candidamente limitado a su pequeño universo feudal, con sus rivalidades locales y sus mediocres juegos políticos. Formaba parte de estos juegos el poner a uno de los hijos al frente de la vecina abadía de Montecassino en los confines de los estados de la Iglesia y del reino de Nápoles. El abate, viejo señor feudal, gozaba de un enorme crédito porque la religión otorgaba visos sagrados al poder político. El joven Tomás fue enviado allí como oblato en 1230, según una práctica cuyo carácter interesado no contradecía su fervor. La invasión de Federico II a Italia, después que hubo recrudecido violentamente el conflicto entre Iglesia e Imperio, entre cuyos seguidores